Buenos días. Vamos a ver ahora la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Podemos dividir este texto como en dos grandes fragmentos. ¿Sí? Por un lado, la aparición de Jesús en el lago y la pesca milagrosa, versículos del 1 al 6. Y otro fragmento, como otra escena, el hecho de que los discípulos lo reconocen a Jesús y comparten esa comida preparada por el mismo Jesús en los versículos del 7 al 14. Más allá de los hechos que nos narra este texto de Juan, podemos descubrir un gran significado, un gran símbolo sobre lo que es la misión de la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia es por naturaleza misionera. Es decir, todos nosotros, todo cristiano es por naturaleza misionero. Nosotros recibimos un mensaje que no lo podemos guardar dentro nuestro, ¿sí? Y listo, una luz no se enciende, ¿sí? Para ponerla debajo de la cama, sino que es para alumbrar. Pero el mensaje que también recibe la Iglesia tiene que transmitirlo, es decir, por naturaleza somos misioneros. Y acá pasa algo, que cuando nosotros confiamos solo en nuestras propias fuerzas, cuando nos creemos autosuficientes, cuando realizamos nuestra acción apostólica sin tenerlo en cuenta Jesús, esa acción es estéril. Es una acción que va al fracaso. Ahora, cuando en nuestras acciones apostólicas lo tenemos en cuenta Jesús, lo incorporamos, lo hacemos partícipe de nuestras obras a Él, tratamos de poner nuestro oído en su corazón a ver qué es lo que nos pide, qué es lo que quiere. Entonces, nuestras obras, por más pequeñas que sean, son fecundas. Por más pequeño que sea un acto, ¿no? una acción que yo haga, por más pequeña, unida a Cristo, tiene un valor sobreabundante, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que nos hablan los evangelios, ¿no? Este texto de Juan. Los apóstoles también sufren una especie de crisis. Jesús había muerto en la cruz, y Pedro dice, bueno, vamos a pescar. Y están toda la noche pescando. Y en toda la noche no pescan nada. Entonces la crisis no viene marcada por la noche, sino justamente por esto, por el tema de la autosuficiencia. ¿Sí? Ese ir a pescar es como, bueno, volvamos a nuestra vida anterior. A ver, ya hubo un encuentro fuerte con Jesús. Entonces, volver a pescar sin tenerlo en cuenta Él, ¿no? Más bien por el desánimo que sentía o la tristeza, nos muestra esta crisis. Pero ¿qué es lo que pasa? Al clarear el día, Jesús se les manifiesta. Y es interesante, yo creo que Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y el aparecerse a un apóstol es un regalo gratuito de Dios. Pero también hay algo de premio, ¿no? Los apóstoles permanecían unidos y trabajaban unidos. Entonces un poco es como un premio a ese buscarlo unidos a Jesús, ¿no? Jesús busca la unidad. Y eso también, ¿en qué se ve? Que cuando Pedro saca la red, dice, la red no se rompió. O sea, Pedro, que es el jefe de los apóstoles, ¿no? Es el vicario de Cristo en la tierra, y uno de sus trabajos fundamentales es trabajar por la unidad de los cristianos, por la unidad de los hombres, digamos, ¿no? Es uno de los máximos deseos también de Jesús, ¿no? El que todos seamos uno, ¿no? Metámonos realmente en estos evangelios, en este evangelio, ¿no? Pongámonos
al lado de Pedro, al lado de los apóstoles, ¿no? Pensemos lo que habrá sido toda esa noche tratando de pescar y la frustración de no pescar nada, la alegría que deben haber sentido, ¿no? Al reconocerlo realmente después a Jesús, el haber compartido con él esa comida. Pero también preguntémonos y abrámosle también el corazón a Jesús en la oración y preguntamos cómo está mi relación con Él, ¿no? Hay un principio en lo que es, digamos, la vida de apostolado o la vida misionera, ¿no? En donde lo que se nos dice es esto, ¿no? Que no hay provecho en la vida misionera si no hay vida interior, ¿sí? Es decir, lo más importante no es tanto el hacer cosas, sino el estar con Jesús haciendo estas cosas, aunque a veces sean menos cosas incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo está mi relación realmente con Él, ¿no? Porque la fuente de todas mis acciones exteriores tiene que ser mi vida interior, ¿no? Mi gran relación con Jesús. Entonces, ¿cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi fe también, ¿no? En todos los actos que yo voy haciendo, bueno, a ver, lo incorporo a Jesús. Y hay algo interesante también para pensar. Los apóstoles no habían estado toda la noche pescando. Eran pescadores, conocían el mar, ¿no? Y viene alguien que aparentemente en un primer momento era un desconocido y le dicen, echen allá. Y quizás ya habían probado de todo, pero quizás ese echar las redes a la derecha, quizás al oído de muchos hubiera sido una tontera, una tontería. Pero ellos lo mismo hicieron caso, una vez más, y la pesca fue milagrosa. Entonces, ese echar las redes a la derecha, ¿qué nos dice a nosotros? O sea, ¿qué nos está queriendo pedir Jesús? Quizás el volver a intentar algo que antes no nos salía. Quizás antes no pudimos perdonar, ayudar, consolar, acompañar, lo que sea. Es echar las redes de nuevo, a ver, intentarlo de nuevo. ¿Qué puede ser esto que Jesús me está pidiendo? Pero primero escucharlo. Primero buscar también de incorporarlo en mi vida, en la oración, ¿no? Sobre todo. Meditemos entonces en estos evangelios y sobre todo tratando de poner nuestro oído en el corazón de Jesús, ¿no? Y tratar de escuchar qué es lo que Él me está pidiendo, aunque me parezca una locura o me parezca una tontería. Muchas gracias.